Ay, ¿qué significa que le podamos compartir el link? ¿Hoy no viene? No, que tenía algo que hacer. ¿Cómo proyectamos en en la tele? Con...
Como que le das clic y Sí, se volvió. se bloquea. Ajá, fíjate, fíjate. Bueno, supongo que no escucharon los que estaban en línea, pero lo que estábamos diciendo es que tenemos que ser muy cuidadosos. En ver a quién sí le vamos a pedir estudios, en quién no le vamos a pedir estudios, y esto se basa en saber si un paciente si tiene una probabilidad alta de tener una enfermedad hemorrágica. ¿Y a quién tenemos que evaluar? Pues aquellos pacientes, aquellos niños, niñas, y si van a ver también adultos, que tengan un sangrado excesivo cuando se exponen a desafíos hemostáticos comunes. Porque tenemos que saber qué tanto va a sangrar el paciente dependiendo qué es lo que le pasó, ¿no? Por ejemplo, si un niño de 2 años está aprendiendo a caminar y se pega en la pierna, es muy común que tenga moretones en las piernas. Entonces es un desafío hemostático común, pero la respuesta también es una respuesta común para su edad. Por ejemplo, si pasa lo mismo y una persona adulta de 20 años tiene moretones, pues eso ya no es algo tan común porque es una persona que no se va a estar pegando excesivamente de que todos los días. Tenemos, si eso sí, sin ningún trauma. Cuando es algún trauma, pues por ejemplo, un accidente automovilístico, tenemos que saber qué tan fuerte fue el accidente automovilístico, porque a lo mejor si fue un accidente muy grave, el sangrado que tiene intracraneal el paciente, pues iba de acuerdo al trauma que tuvo. Pero si fue, por ejemplo, una caída al ir caminando y tiene un sangrado excesivo intracraneal, entonces ahí sí como que el desafío no va con el sangrado excesivo que tuvo. Cuando estamos hablando de cirugías, ahí es cuando, creo que va a ser otro punto, que todos los médicos debemos trabajar en conjunto y en estos casos de las enfermedades hemorrágicas tenemos que trabajar en conjunto con los cirujanos. Y el cirujano preguntarle cuál es el sangrado que él espera en una cirugía, ¿no? Porque yo no sé como hematóloga realmente si a alguien le hace una operación después de una fractura para ponerle tornillos en una pierna, si va a sangrar mucho o si va a sangrar poquito, porque yo nunca he entrado a esa cirugía, pero el cirujano sabe normalmente qué tanto sangra esa cirugía, igual que si va a hacer alguna neurocirugía, ellos saben qué tanto va a sangrar, una cirugía del ojo, ellos saben qué tanto va a sangrar. Entonces, cuando algún cirujano interconsulta porque hubo mucho sangrado durante la cirugía o mucho sangrado postquirúrgico, lo primero que nosotros tenemos que preguntarle ¿es este el sangrado que esperan? ¿Es este el sangrado normal? ¿O realmente es un sangrado excesivo? Eso es lo que tenemos que estar comparando siempre cuando evaluamos un paciente que nos dicen que tiene sangrado. Enter. Ah, te la pasé en PDF, ¿verdad? Entonces a lo mejor va a ser... ¿Cómo le hice ahorita? Ahí, ahí va. Ahí. Sí. Ok. Y bueno, determinar cuáles pacientes tienen una enfermedad hemorrágica a veces es un desafío porque en niños muchos de los síntomas de sangrado pueden ser comunes. Es común que un niño tenga moretones, es común que un niño tenga sangrado gingival, que tengan epistaxis. Y esto depende también como el tipo de, de otras enfermedades que tengan, porque por ejemplo un niño se mete el dedo a la nariz, ¿no?
y los papás a veces ni se dan cuenta. Aunque tú le preguntes si el niño se está metiendo, se está picando la nariz, el papá no lo sabe. Entonces puede tener epistaxis solamente por eso. O puede tener una rinitis alérgica y esa es la causa de la epistaxis. En los primeros a lo mejor meses de vida es más común que tenga algún tipo de sangrado por algunas otras alteraciones, un sangrado gingival, pero más como por el ser niño que porque tenga un sangrado gingival. Entonces es muy importante reconocer que esto puede pasar en niños y aplicar los formularios que se necesitan para determinar si es un sangrado excesivo o no es un sangrado excesivo. Hay diferentes preguntas que tenemos que hacer durante la historia clínica, que es los que vamos a ir desarrollando en este tiempo. Lo primero, lo principal, es saber el sexo y la edad del paciente. ¿Por qué es importante la edad? Porque los síntomas hemorrágicos van a presentarse más tempranamente si tienen una deficiencia de algún factor de la coagulación severa. O sea, no es lo mismo la presentación clínica de un paciente que tiene una hemofilia severa de un paciente que tiene una hemofilia leve. A lo mejor con una hemofilia súper leve, el paciente nunca lo hace diagnosticar si nunca tuvo una cirugía, ¿no? Entonces, hasta los 40 años, el paciente tiene una apendicectomía y ahí se dan cuenta que tiene un sangrado excesivo y se dan cuenta que tiene una hemofilia. Pero si tiene una hemofilia severa, el paciente va a empezar a sangrar desde los primeros meses de vida. O sea, cuando empiece a gatear, va a empezar a sangrar. Cuando empiece a succionar, puede tener sangrado como en los cachetichos. Entonces, es muy importante saber la edad para eso y también porque tenemos que diferenciar si es una enfermedad hemorrágica que fue adquirida o es algo con lo que ya nació el paciente. Entonces tenemos que preguntar desde cuándo iniciaron los síntomas. Si iniciaron desde los primeros meses de vida, en el segundo año de vida, si comenzó hasta que tiene 14 años de vida. ¿Y cuánto tiempo ha tenido el sangrado? Porque a lo mejor empezó a los 2 años de vida, pero a los 4 años de vida se le quitó. A lo mejor empezó a los 2 años de vida y tiene 14 y ha sido continuo durante todo este tiempo. Y también nos habla de diferentes alteraciones, ¿no? A lo mejor fue algo nada más transitorio, a lo mejor fue una trombocitopenia inmune primaria y ahora que, no sé, de los 2 a los 4 años, que nunca fue diagnosticada, mejoró y ahora a los 10 años va a tener otro tipo de sangrado y a lo mejor ni siquiera está relacionado, ¿no? Entonces por eso tenemos que ser como muy juiciosos al hacer las preguntas y preguntar detalladamente. A lo mejor la primera consulta de una paciente que se sospecha alguna enfermedad hemorrágica va a durar 1 hora solamente preguntando estas preguntas súper básicas. Y luego, pues el sexo es muy importante porque hay diferentes modos de herencia, hablando de las enfermedades que son hereditarias, hay enfermedades que son recesivas ligadas al X, hay enfermedades que son autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, y bueno, como ya sabemos, las enfermedades ligadas al X recesivas, como las hemofilias, normalmente, y lo que hemos escuchado en los últimos, bueno, no en los últimos, en los años anteriores del 2010 o del 2005, era que solo los hombres podían tener hemofilia. Entonces nosotros, cuando veíamos un árbol genealógico en el que los hombres eran los únicos que presentaban síntomas hemorrágicos, pues ya pensábamos que era hemofilia. Y si veíamos a lo mejor una mujer que tenía síntomas hemorrágicos, ya descartamos la hemofilia solamente con la historia clínica. Pero más recientemente nos hemos dado cuenta que las mujeres también podemos tener hemofilia. Y esto, o sea, esto ha pasado porque el mundo se ha abierto un poco más, como que algunos de los tabúes en cuanto a la menstruación han estado disminuyendo, pero siguen ahí. Si a alguien le preguntabas hace 30 años a alguna mujer sobre su menstruación, la mujer iba a tener mucho miedo como en hablar de la menstruación, ¿no? Hasta a lo mejor en algunos países todavía es muy difícil hablar del ciclo menstrual. Creo que en México estamos como avanzando un poquito más, pero creo que también podemos avanzar mucho más. No sé cómo en Ecuador, en Perú, en República Dominicana, cómo están con todos esos temas, pero por ejemplo en países a lo mejor de Arabia Saudita, todos los países del Medio Oriente, que la verdad es que las mujeres siguen teniendo un buen de, bueno, de limitantes, ¿no? Digamos, limitantes como sociales, pero limitantes para poder hablar con un médico, ¿no? Sobre lo que realmente está pasando. Entonces esto es muy importante que, aunque sean hombres, porque hay aquí 4 hombres y 5 mujeres residentes,
que el hombre también puede preguntar esto, ¿no? Pero a lo mejor hacerlo como de una forma respetuosa, más bien no tratárselo, hacerlo de una forma respetuosa en la que la mujer se siente cómoda para poder hablar de eso. Si ustedes tampoco se sienten cómodos, si hay como alguna mujer ahí presente, a lo mejor a los pacientes o a la paciente se le hace mucho más fácil hablar mujer, ¿no? Que mujer hombre. Saber cómo, en qué momento no vamos a poder tener una historia clínica adecuada y que podemos, aunque nosotros seamos el médico tratante, a lo mejor pedirle a alguien más que nos ayude a hacer esa parte, ¿no? Si es la interna o es la residente de menor jerarquía, pero si la paciente se siente más cómoda, pues darle como esa parte para que la mujer se sienta cómoda y entonces ayudarnos a poder diagnosticar este tipo de enfermedades, porque si no vamos a obviar esa pregunta y esa pregunta nos puede llevar al diagnóstico y no hacer esa pregunta y no hacer ese diagnóstico puede llevar a la muerte a una mujer. Entonces, gracias a que se empezó a preguntar más sobre el sangrado menstrual abundante, es cuando nos empezamos a dar cuenta que las mujeres sí tienen hemofilia y es cuando nos empezamos a dar cuenta que la enfermedad de von Willebrand es una enfermedad súper común que antes no se diagnosticaba tanto porque nadie preguntaba ese síntoma y porque pensaban que la menstruación era algo normal, o sea, y es normal, pero hay sangrados menstruales normales y hay sangrados menstruales anormales. Y muchos hombres, cuando en la medicina no ve tantas mujeres, como que decían, sí, la menstruación es normal y de mujeres y no importa como la cantidad, solo porque eres mujer puedes sangrar, pero solo porque eres mujer puedes sangrar de más. Y hay mujeres que llegan en la adolescencia durante sus primeros ciclos que realmente se están muriendo porque llegan con una anemia de 3 o una anemia de 4. Entonces hay como que cambiar esa mentalidad, tanto en hombres como en mujeres, y abrirnos a hacer estos cuestionamientos. Yo la verdad es que sí trato, aun cuando no son personas médicas, como tratar de hablar como de estos temas, hasta con personas que no son médicos, para que se sientan como que es un tema que puede ser hablado, ¿no? Cuando salimos a comer, hablar de eso, como hablar de tus experiencias y todo eso, para que las demás personas empiecen a ver que es algo común y que se puede hablar de eso. Bueno, ya fue mucho, pero eso es algo muy, muy importante porque realmente este es el tema central de las enfermedades hemorrágicas del año pasado en los congresos y de los siguientes años. O sea, ahorita básicamente ni siquiera se está hablando de hemofilias ni de deficiencias de los factores de coagulación. O sea, ahorita el hit en las enfermedades hemorrágicas es el sangrado menstrual abundante, porque es lo más común y no se diagnostica y pueden morir muchísimas personas por esto. Y bueno, además preguntas sobre la historia médica. Algo muy, muy importante, pues, es saber si el paciente ha tenido algún tipo de anemia. Es importante porque la anemia puede ser resultado de algún tipo de sangrado, si el paciente ha recibido algún tipo de transfusiones, y no solo de transfusiones, si ha necesitado algún tipo de antifibrinolítico, si ha necesitado algún taponamientos durante alguna cirugía o durante algún sangrado, qué tipo de cirugías ha tenido, a qué edades ha tenido estas cirugías, si ha necesitado transfusiones durante estas cirugías, si el médico dijo que tenía un sangrado abundante durante la cirugía, si el paciente ya ha sido diagnosticado con alguna otra enfermedad como enfermedades genéticas, que ahorita vamos a hablar un poco, porque hay enfermedades genéticas que realmente no tienen ningún problema en alguno de los componentes sanguíneos, pero tienen problemas, no sé, en la pared del vaso sanguíneo o lo que está fuera de la pared del vaso sanguíneo, ¿no? El tejido conectivo. Entonces, todas estas enfermedades que no son de la sangre pueden sangrar. Pueden haber sido diagnosticados los pacientes con una enfermedad genética antes de que vinieran con nosotros, pero también puede ser que el genetista sabe que esta enfermedad genética está relacionada a alguna enfermedad hemorrágica y nos lo envía para saber si este paciente tiene este riesgo y si tiene que ser seguido por nosotros los hematólogos pediatras. Aquí les puse algunas de las enfermedades. Una de las enfermedades que antes se llamaba Osler-Weber-Rendu, que ahora se llama telangiectasia hemorrágica hereditaria, nos puede causar sangrado, aun cuando no hay ningún problema en la sangre. Enfermedades del tejido conectivo, que la que más comúnmente se asocia a sangrado es el síndrome de Ehlers-Danlos. Luego, otras que pueden tener enfermedades hemorrágicas porque sí afectan las plaquetas, por ejemplo, que es lo más común, por ejemplo, en DiGeorge, Turner, Noonan o Jacobsen, pero puede también que realmente no haya alguna alteración intrínseca
en la sangre, pero que por algún otro problema que se asocia pueden tener alguna enfermedad hemorrágica. Muchas de las cardiopatías nos pueden llevar a alguna enfermedad hemorrágica, pero usualmente son cardiopatías complejas. Entonces aquí estamos donde tenemos que estar muy de la mano con el cardiólogo, porque el cardiólogo nos tiene, con el cardiólogo y ver cómo es el ecocardiograma, porque tenemos que ver cómo son los flujos, tenemos que ver qué tan severo es para saber si la enfermedad hemorrágica es causada por la cardiopatía o si la cardiopatía la podemos dejar a un lado y tenemos que seguir haciendo otros exámenes de laboratorio, porque obviamente si es una enfermedad causada por una cardiopatía, nos vamos a enfocar a una enfermedad y vamos a hacer los estudios clínicos para esa enfermedad, que sería una enfermedad de von Willebrand adquirida. Tenemos que preguntar también si el paciente Es que nos quedamos sin pila. Ahorita se vuelve a conectar.
hemoglobina. Ajá. Estaban como de que hacían con el abordaje, casualmente me llamaron por eso, porque no encontraban como relación causal del hematoma, pero con la anemia y la trombocitosis, entonces estaban que qué le hacemos, pero como tú dices, no tenía pero ni tiempo de población Ajá. para empezar. Masculino de 4 Ajá. meses, ya les dije que le ¿Cuál hicieran es? pues antecedentes de sangrado de la Ah. pero ahora siempre me queda la duda, pues tuve una neumonía grave que tuvo en ventilación